En primer lugar, agradecer a Luis la invitación a dar esta ponencia. Es una presentación menos filosófica que la de mi compañero Xavier, está más centrada en las biotecnologías, en las tecnologías para purificar biogás, en las que estamos trabajando para valorizar biogás, porque va un poquito más allá del biometano. Mi nombre es Raúl Muñoz, trabajo en este Instituto de Reciente Creación de Procesos Sostenibles en la Universidad de Valladolid. Todos conocéis el biogás. Dentro de los efluentes de la digestión anaerobia, el biogás es posiblemente el efluente con mayor potencial de revalorización. Se puede emplear para producir calor en hogares, para producir en la industria calor y electricidad. Se puede purificar e inyectar en red, se puede purificar y utilizar como combustible en automoción. Y también se puede utilizar el metano y el dióxido de carbono del biogás como materia prima para producir productos de alto valor. Una breve reflexión sobre el precio de la electricidad a partir de biogás. Es bastante amplio, está entre los 0,05 y 0,19 dólares el kilovatio hora y está más o menos dentro del rango de producción del coste de producción de electricidad en combustibles fósiles. Y por otro lado tenemos las energías renovables como la fotovoltaica o la energía eólica, cuyo precio ha ido disminuyendo y va disminuyendo rápidamente. Si extrapolamos 10, 15, 20 años, podríamos encontrarnos un escenario en el que quizás el precio, o sea, el coste de la electricidad a partir de biogás no es competitivo con otras energías. Y la pregunta que podemos discutir luego en el turno de preguntas es ¿qué haríamos con ese biogás cuando hay otras fuentes de energía renovable mucho más baratas? Todos conocéis el biogás, cuya composición depende de la materia prima que estamos, del estado de oxidación y también del tipo de procesos, gases de vertedero o gases de biogás producido en digestores cerrados. El principal elemento de interés es el metano y los contaminantes son dióxido de carbono y nitrógeno, que disminuyen el poder calorífico, el índice de UV. Tenemos también el oxígeno, que conlleva riesgos de explosión y está bastante regulado en biometano. Hidrógeno y monóxido de carbono, que disminuyen la concentración de metano, regulado en algunos estándares, en algunas regulaciones. Y contaminantes traza, pero muy corrosivos. Amoníaco, sulfuro de hidrógeno, compuestos halocarbonados y compuestos en determinados procesos como los siloxanos, que al final terminan obturando tuberías y motores durante la oxidación. Para convertir el biogás en biometano tenemos que realizar una purificación integral. Tenemos que eliminar el dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, agua, oxígeno, nitrógeno, halocarbonados, siloxanos, y eso se realiza a día de hoy con tecnologías físico-químicas. Solamente tenemos desarrollados, estamos investigando tecnologías biológicas para eliminar dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno y también siloxanos, compuestos halocarbonados y compuestos orgánicos volátiles del biogás. Simplemente una breve mención al número de plantas de biometano. En Europa es un poco en referencia a lo que hizo Xavier Flotat, que se ve un poco el interés y la tendencia en el número de plantas de biometano en la Unión Europea en estos últimos 10 años. Vamos a revisar las diferentes tecnologías, pero me voy a centrar sobre todo en desarrollos de nuevas tecnologías más sostenibles para purificar el biogás. Muestro una foto del estado de las tecnologías en 2012 a nivel comercial, mercado dominado principalmente por lavadores de agua a presión, que tenían el 41% del mercado, seguidos de lavadores químicos, sistemas PSA, y las membranas tenían un 10% de cuota de mercado. 5 años después nos encontramos con un escenario cambiante. Los lavadores de agua a presión siguen siendo la tecnología dominante, pero vemos cómo las membranas pasan de un 10% a un 25% de cuota de mercado en solo 5 o 10 años, seguidos de lavadores químicos y sistemas PSA. Esta tendencia, que está basada en un informe de la Agencia Internacional de la Energía,
también se replica en Europa. Ahora, tomamos datos de la Asociación Europea del Biogás y vemos como a partir de 2011 los procesos de separación de CO2 con membranas comienzan a colmar el mercado de purificación de biogás. Estas tecnologías, las físico-químicas, sabéis que son tecnologías probadas, muy robustas, muy eficientes, pero tienen altos costes de inversión, altos costes de operación y un alto impacto ambiental. La mayor parte del CO2 muchas veces es simplemente descargado, tirado a la atmósfera. En cuanto a costes de inversión, las tecnologías físico-químicas presentan un efecto de economía de escala muy marcado, ¿vale? Solamente a partir de los 1000 metros cúbicos hora de biogás se estabilizan los costes específicos de inversión en euros por metro cúbico hora tratados, ¿vale? Tenemos altos costes específicos en tecnologías de 0 a 500 metros cúbicos hora de biogás tratado. Y curiosamente, en Europa la mayor parte de plantas de purificación de biogás están en este rango, entre 50 y 500 metros cúbicos hora. En cuanto a demanda energética de las tecnologías físico-químicas, están más o menos en el mismo orden, entre 0,2 y 0,3 kilovatios hora por metro cúbico de gas, para lavadores con agua a presión, sistemas PSA, membranas y lavadores con absorbentes orgánicos. El que presenta menor coste eléctrico son los lavadores químicos. Sin embargo, a esto hay que sumarle los costes térmicos para regenerar los absorbentes, tanto en los lavadores químicos como en los lavadores con solventes orgánicos. 0,5 kilovatios hora por metro cúbico de media para regenerar el absorbente. ¿Cuál es el coste energético de purificar el biogás? ¿Cuánta energía le sacamos al biogás para purificarlo y transformarlo en biometano? Dependiendo del proceso, entre un 3 y un 12% del contenido energético del biogás se debe destinar a su purificación, algo que es relativamente razonable. Si analizamos el coste del biometano, valores muy groseros, datos de la Agencia Internacional de la Energía y de la Asociación Europea de Biogás, vemos que está el biogás, el biometano producido de la digestión aerobia, entre 0,5 y 0,9 euros el metro cúbico. Son valores muy similares a los que han estimado otras organizaciones, más o menos en años recientes. Si analizamos el coste del biometano con respecto al coste del gas natural, vemos que el gas natural sigue siendo en la mayoría de las regiones del mundo bastante más barato. Ha sido tradicionalmente, aunque estos últimos años, en este último periodo, hemos visto el precio del gas natural aumentar. En este contexto tradicional, en este contexto pasado, es necesario disminuir los costes de producción de biogás y también disminuir los costes de purificación de biogás para hacer el biometano más atractivo con respecto al gas natural. Es un poco la necesidad que hemos identificado en nuestro grupo de investigación, el desarrollar tecnologías, por un lado, más sostenibles, tecnologías con menores costes de operación para transformar el biogás en biometano o transformar el biogás en productos que tengan más valor añadido que el biometano. Y esta es un poquito la fotografía de las biotecnologías que se están investigando en la actualidad, están en diferentes niveles de desarrollo para purificar biogás y transformarlo en biometano. Tenemos upgrading con microalgas, fotosintético, tenemos la tecnología que quizás la gente más conoce, upgrading hidrogenotrófico, es el power to gas. Existen desarrollos en electrometanogénesis. Existen también estudios a nivel laboratorio, upgrading enzimático, fermentativo o basados en microorganismos como bacterias fotosintéticas púrpura. Me voy a centrar en los tres primeros, en los que existe más datos a nivel piloto y a nivel demostrativo. El primero es el upgrading con microalgas. Está basado en una absorción selectiva del dióxido de carbono y del sulfuro de hidrógeno del biogás en un fotobioreactor. Tenemos algas y bacterias. Operamos en unas condiciones determinadas, alta alcalinidad, alto pH, se absorben rápidamente CO2 y H2S. En presencia de luz, el CO2
se transforma en biomasa algal, se genera un oxígeno como consecuencia de la fotosíntesis y eso lo aprovechan las bacterias oxidadoras de H2S para oxidar el H2S a sulfato. Necesitamos nutrientes para crecer algas y bacterias. ¿De dónde los obtenemos? Podemos centrifugar el biogás, el digestato, y obtener esos nutrientes del digestato y alimentarlos al fotobioreactor, produciendo una biomasa algal que podríamos valorizar como biofertilizante. Las microalgas de forma natural tienen compuestos bioestimulantes que las hacen muy atractivas y competitivas con respecto a fertilizantes comerciales. Es una tecnología que validamos en Valladolid dentro de este proyecto europeo, INCOVER, clima continental, y lo que vimos es que en invierno podíamos alcanzar concentraciones de metano en torno al 87% y primavera, verano y otoño teníamos concentraciones de metano por encima del 90%. Concentraciones de CO2, no se marca bien con el puntero, en torno al 1%, y en lo que tenemos que trabajar actualmente es en disminuir el contenido de oxígeno que tiene ese biometano. Vamos a ver cómo funciona el proceso. Si queremos trabajar con digestato, ¿vale? En lugar de tratar el digestato, lo que hacemos es recuperar los nutrientes en forma de biofertilizantes algales. Estas son composiciones típicas de digestato, altas concentraciones de carbono inorgánico, pero sobre todo altas concentraciones de nitrógeno y de fósforo. Eso teóricamente, este digestato podríamos crecer algas con una concentración entre 7 y 50 gramos litro. Es un caldo de cultivo que sería muy denso, la luz no penetraría y el proceso no funcionaría. Y hemos tenido que desarrollar estrategias de operación con estos fotobioreactores. ¿Cómo funciona esta tecnología? Tenemos por un lado un fotobioreactor abierto, bajo coste, alimentado con digestato centrifugado. Tenemos un sedimentador conectado entre el fotobioreactor y una columna de absorción de biogás, ¿vale? Donde limpiamos el biogás. Mediante esta unidad de separación lo que hacemos es mantener la productividad controlada y la concentración de biomasa algal controlada para que haya una eficiencia fotosintética razonable. La clave del proceso está en la columna de absorción. Operamos a alto pH, alta alcalinidad, se transfiere muy bien el CO2 y el H2S. El sulfuro de hidrógeno se oxida dentro de la columna. Mediante microorganismos se transforma en sulfato. Esa oxidación previene que el oxígeno en gran parte se vaya con el biometano y el CO2 que se absorbe se devuelve al fotobioreactor y se fija fotosintéticamente. Un parámetro clave en este proceso es la relación entre el líquido que metemos a la columna y el flujo de gas que metemos a la columna. Optimizando esto, podemos alcanzar altas concentraciones de metano, por encima del 96%. ¿Vale? Nosotros hemos identificado en algunos estudios valores en torno a 0,5 como valor óptimo para operar el proceso. Realizamos un análisis comparativo utilizando una métrica del Instituto de Ingenieros Químicos británico en la que comparábamos cómo sería una planta de purificación de biogás fotosintética para un tamaño de 300 metros cúbicos hora, lo que sería la producción de metano en la planta en la EDAR de Valladolid, comparado con un sistema clásico, filtración con carbón activo para eliminar el sulfuro de hidrógeno y lavador con agua a presión para eliminar el dióxido de carbono. Los principales resultados, si comparamos el coste energético, estaríamos en tecnologías físico-químicas convencionales en torno a los 0,3 kilovatios hora por metro cúbico. En este otro proceso, con microalgas, disminuiríamos a 0,08 kilovatios hora por metro cúbico de biogás. Y en cuanto a costes de operación, pasaríamos de 0,2 euros el metro cúbico a menos de 3 céntimos. ¿Vale? Y aquí no hemos tenido en cuenta la valorización de las microalgas como biofertilizantes. ¿Vale? Consumo energético 4 veces menor. Y es una tecnología que hemos ido escalando progresivamente. De los primeros estudios en fotobioreactores de 180 litros, a estudios en Chiclana, en la planta de Aqualia, en fotobioreactores de 32 metros cuadrados.
dentro del proyecto Incover. Ahora tenemos otra tecnología, la misma tecnología, pero en el contexto de plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos, un fotobioreactor de 270 metros cuadrados en Zaragoza, en la planta de Urbaser, y escalaremos en la provincia de Soria, dentro del proyecto Life Smart Agromobility, a 1.500 un fotobioreactor de 1.500 metros cuadrados el próximo año. Upgrading hidrogenotrófico, basado en la acción de arqueas hidrogenotróficas que transforman el CO2 del biogás en metano, utilizando el hidrógeno como donador de electrones y el CO2 también como fuente de carbono. Es una tecnología basada en producir hidrógeno a partir de la electrólisis del agua utilizando excedentes de energías renovables. Se emplean 4 moles de hidrógeno por cada mol de CO2. Y estos son parámetros típicos, pero creo que mi compañero de Centema hablará un poquito más en detalle de este proceso. Yo voy a presentar generalidades. Hemos trabajado en nuestro instituto con esta tecnología y hemos identificado la necesidad de transferir muy eficientemente el hidrógeno que suministramos del gas a los microorganismos. Y es un tema complejo porque el hidrógeno es un gas muy insoluble. Y si queremos alcanzar concentraciones de metano por encima del 95%, tenemos que transferir prácticamente todo el hidrógeno que suministramos al proceso. Y tenemos que desarrollar tecnologías para aumentar el coeficiente de transferencia gas líquido o aumentar el gradiente gas líquido aumentando la presión. Y aquí se abre un poquito las diferentes configuraciones de proceso de Power to Gas. Podemos trabajar dentro del digestor anaerobio, inyectando el hidrógeno, aunque los digestores anaerobios no están preparados para maximizar la transferencia gas líquido. Podríamos trabajar a presión atmosférica o podríamos trabajar con digestores a presión, en los que se está investigando actualmente. O podemos trabajar fuera del digestor anaerobio, en sistemas ex situ, o bien utilizando difusión del hidrógeno mediante membranas, mediante difusores convencionales, o bien mediante biofiltros percoladores, que es un poco la tecnología de la que voy a hablar. Son sistemas como los sistemas para tratar olores, como los sistemas para desulfurar biogás, son columnas empacadas con microorganismos litoautotróficos que oxidan, en este caso con miconarqueas, y con microorganismos también que oxidan el H2S. Tenemos un líquido constantemente recirculando en el sistema, aportando nutrientes, e introducimos el biogás. Y esta configuración, aparte de las arqueas, introducimos microorganismos oxidadores de H2S que utilizan nitrato para oxidar el sulfuro de hidrógeno, podríamos llegar a eliminaciones de hidrógeno, conversiones de hidrógeno del 100%, concentraciones de metano, que lo vemos en asteriscos, por encima del 95%, y podríamos oxidar el sulfuro de hidrógeno con nitrato a sulfato, dentro del mismo proceso. Un análisis publicado sobre la tecnología Power to Gas, cómo sería un proceso para una planta de 240.000 toneladas al año de residuos agroindustriales. Un estudio realizado en DTU por el grupo de Jean Angelidaki, en el que estimaban que para tener un biometano con un coste competitivo de 0,5 euros el metro cúbico, haría falta que el coste de los elementos principales, de los electrolizadores y de los biometanizadores, disminuyesen a 1/3 del coste de los sistemas actuales y que el coste de la energía estuviese por debajo de 0,02 euros el kilovatio hora. Otra tecnología en estudio, sistemas electrometanogénicos. Se basa en una combinación de sistemas bioelectroquímicos y sistemas de metanización biológica. Utilizamos energía renovable para alimentar las pilas bioelectroquímicas, introducimos el biogás en el cátodo del sistema. Este cátodo normalmente está a alto pH, se absorbe parte del CO2 y también dentro del cátodo se produce hidrógeno, de forma que al final de ese cátodo sale una corriente con metano, CO2 e hidrógeno. Idealmente deberíamos tener 4 moles de hidrógeno por cada mol de CO2. Y esa corriente después
se lleva a un reactor de biometanización que transforma el CO2 y el hidrógeno en metano y enriqueciendo todavía más el metano de la pila bioelectroquímica. Controlando la densidad de corriente, se puede controlar la cantidad de CO2 que se elimina y la cantidad de sulfuro de hidrógeno que se elimina. Y de hecho, con la densidad de corriente, nosotros podríamos controlar la concentración del gas que sale de la pila bioelectroquímica para llevarla después al sistema de biometanización. Usos alternativos del biogás, un poquito diferente a biometano. Vamos a intentar obtener más valor del biogás, también con biotecnologías. ¿Qué podríamos obtener del biogás? Nosotros nos hemos centrado en la Universidad de Valladolid en transformar el metano, ¿vale? Podemos transformar el metano en bioplásticos, en polihidroxibutiratos. Podemos transformar el metano en ectoína. Podemos transformar el metano en proteína microbiana, en exopolisacáridos o en chemical building blocks. Un ejemplo de la transformación de biogás en bioplásticos es una tecnología que estamos escalando dentro de este proyecto europeo, Urbiofin, en la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos en Zaragoza, en un sistema de 9 metros cúbicos, basados en resultados previos de laboratorio. ¿En qué consiste el proceso? El biogás producido de la digestión anaerobia de residuos orgánicos se introduce en un bioreactor con esos microorganismos metanótrofos tipo 2 que en limitación de nitrógeno acumulan polihidroxialcanoato. Estos microorganismos acumulan aproximadamente un 43% de su peso en biopolímeros. Podríamos incluso hacer que parte del sustrato orgánico, fermentarlo, obtener ácidos y esos ácidos orgánicos meterlos al bioreactor y aumentaríamos el contenido de PHA hasta por encima del 50%. Si consiguiésemos seleccionar el ácido que dosificamos al proceso, como el ácido valérico, por ejemplo, seríamos capaces de modular la composición del PHA y cambiar las propiedades del biopolímero. Otro proceso que estamos llevando a cabo, también este es en la planta de FCC en Madrid, en las dehesas, estamos arrancando, es transformar el metano del biogás en ectoína. En este caso es un producto de muy alto valor añadido. La ectoína es un compuesto osmoprotector que se utiliza en industria cosmética con un valor en el mercado de 1.000 euros el kilogramo. Bombeamos lo mismo, el biogás del proceso, lo llevamos a un reactor de alta transferencia con unos microorganismos determinados, en unas condiciones determinadas, y esos microorganismos acumulan ectoína como respuesta al estrés salino. Después extraemos, purificamos y vendemos la ectoína a un productor. Este proceso se puede modular controlando las condiciones del bioreactor, sobre todo la concentración de sal en el proceso. Y como he dicho, estamos llevando a cabo el escalado dentro de este proyecto Deep Purple, en el que nosotros produciremos la ectoína en Madrid, otro grupo la purificará y RNB en Valencia producirá y validará cremas cosméticas a partir de esta ectoína. Y a las conclusiones de un poquito de esta presentación. A día de hoy el mercado de purificación de biogás está dominado principalmente por tecnologías físico-químicas, robustas, eficientes, pero con altos costes de operación y altos impactos ambientales. Tenemos, por otro lado, procesos biológicos que son capaces de eliminar CO2 y H2S de forma simultánea, con menores costes de operación, recuperando ese CO2 en forma de biofertilizantes, en forma de biometano, sin necesidad tan estricta de eliminar partículas, agua o siloxanos. Las experiencias a nivel piloto y semi-industrial están siendo buenas y en algunas de las tecnologías podemos incluso recuperar los nutrientes del digestato, del proceso de digestión anaerobia. El upgrading fotosintético con microalgas permite una eliminación integral, CO2, H2S y nutrientes, aunque la tecnología que más investigación ha tenido en los últimos 5 años es el upgrading hidrogenotrófico. Y por último también destacar los estudios que se están realizando
en otras alternativas para valorizar el metano del biogás en forma de productos de alto valor. Y nada, muchas gracias por su atención.